Buenas tardes, apreciables estudiantes. Vamos a dar inicio a esta sesión en la que tendremos a bien platicar entre la temática de esta semana 4, lo concerniente con las excepciones. Van a disculpar si oye bulla de fondo, pero bueno, no tengo vecinos que a veces así son. Bueno, entonces les decía, en esta vamos a estar platicando de otras actitudes que también puede tomar el demandado. Ya empezamos a verificar un poquito al respecto. Por favor, ahorita estábamos muy bien. A la señorita Ruby Scarlett Roldán Zamora, abandone por favor el Google Meet. Ya esto nos ha traído múltiples errores, así que por favor no estén ingresando por esta vía. Gracias. Entonces, es increíble. Les hacía ver que prácticamente vamos a platicar cómo es que efectivamente se dan distintas modalidades de contestar a la demanda. Una de estas es justamente con el planteamiento de excepciones. Hoy hablaremos justamente de todas las que hay. Estaremos también platicando acerca de cómo se da el resto de la contestación de la demanda, en el sentido de cuándo se allana. Vamos a empezar a ver algunos aspectos de la reconvención, aunque esta pues se ampliará más en la última semana, que será la quinta, previo al examen parcial. Entonces, esperando ahí, teniendo siempre la recomendación del caso de que por favor no estén ingresando al Google Meet. Esto solo nos perjudica a todos, así es de que tengan en cuenta eso. Esto está quedando hasta grabado y recuerden, no es la primera vez. Ahorita pues gracias a Dios entró y gracias a Dios pues atendió la recomendación y rápido se salió, si no nos tiran la señal y pues ya hemos tenido muchos problemas con eso, ¿verdad? Así es de que vamos a entrar en este momento a compartirles a ustedes la pantalla para que puedan tener también acceso a nuestra sesión, a la pequeña presentación que pues, prácticamente hemos preparado, ¿no? Demorará solo unos segundos. Mientras tanto, pues tengan a la mano, además de su código de trabajo, el Código Procesal Civil y Mercantil, que lo utilizaremos desde luego. También, de hecho, la ley del organismo judicial, porque hay una circunstancia que vamos a ver en ella. Entonces, por favor, tengan a la mano también su ley del organismo judicial. Vayan tomando nota de todo. Y repito, pues al finalizar la sesión, no se desconecten en el curso, en este lapso que tenemos, que termina pues como tal a las 16 horas con 15 minutos o mejor dicho, pues 4:15 de la tarde. Entonces, ahorita ya nos habilitó, vamos a darles entonces la presentación, ya demorará solo unos segundos, ahí estamos. Justamente ahí pueden verlo ustedes, en esta semana 4, estaremos abordando lo que les decía, el tema de las excepciones, las clases de excepciones que existen dentro del proceso laboral. Hablaremos de la interposición, oposición a las mismas. Luego, pues estaremos viendo las demás actitudes que también puede tener el demandado, a partir de las modalidades, también los requisitos y la oportunidad también que la norma brinda para poder contestar a la demanda. El objetivo es justamente darles a conocer a ustedes todo lo relativo a las excepciones que se dan dentro del proceso ordinario laboral. Es muy propio, en el colectivo no hay excepciones, entonces esto es solo del ordinario. Asimismo vamos a determinar las demás formas que se dan para contestar a la demanda, porque se ve todos los aspectos, no solo el punto de vista del actor, sino también qué pasa cuando yo estoy como abogado del otro lado, llevando justamente el juicio de otra persona. Entonces, vamos a entrar en materia, a verificar entonces qué son las excepciones. Entonces, aquí tenemos una definición que es general, ¿eh? Voy a habilitar un puntero para que así podamos verificar los puntos donde vamos. Esto es una definición general para los 3 tipos de excepciones. Por eso decimos que es un título o motivo, dice acá,
que como medio de defensa, ¿defensa de quién? En este caso del demandado, ¿verdad? Es el que se va a defender de alguna manera. O se defiende o contradice, ¿no? Es otra de las actitudes que él puede tomar, o repulsa, es decir, o simple y sencillamente devuelve, ¿verdad? Alegando por el demandado, dice, para excluir, dilatar, enervar, que es ponerle fin incluso, la acción o la demanda del actor. Entonces, título, motivo, o que como medio de defensa, contradicción o repulsa, alega al demandado para excluir, dilatar o enervar la acción o la demanda del actor. Aquí se da cuenta, nos habló de todas las excepciones, porque decimos que pueden servir, como él le dijo, como un medio de defensa, pueden servir simplemente para contradecir lo que dice o para repulsar, o sea, para de una vez rechazar las pretensiones que tiene efectivamente el actor. Y por eso decimos, ¿verdad? Por un lado pueden excluir, sacar al actor del ruedo, ¿verdad? Por un lado pueden dilatar, que principalmente es lo que hacen las excepciones dilatorias, dilatan el proceso, mientras que las mismas se tienen que depurar por cuerda separada, que se vuelven prácticamente incidentes. O bien, por supuesto, enervar, que en este caso es ponerle fin a la acción, que es lo que al final de cuentas tiene como propósito las excepciones perentorias si aquellas nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Entonces, por eso dice la acción o demanda del actor, ¿verdad? Entonces, ahí está la definición total, llamémosle así, general de lo que son las excepciones. No vayan a pensar, repito, que esta es la definición para las excepciones dilatorias o previas, o, esta, o que es la definición de las perentorias, no. Se da cuenta, habla de la definición general de lo que son las excepciones. Bueno, dicho esto, ahora entremos a conocer, ya que sabemos qué son estas excepciones. Alguien se acaba de conectar, por lo que estoy escuchando. Entonces voy a abandonar un poco la sesión, por favor, a la persona que se acaba de conectar, que es Marianet Lemus Sánchez, Catherine Gabriela López, otra vez Eric Dionisio, Eric Joselito Abelardo, varias veces ya con varios de ustedes he tenido la misma situación. Abandonen el Google Meet, voy a ver cómo los quito de acá porque se nos van a botar la transmisión. Esto ya no puede estar sucediendo, por favor. Lo único que vamos a hacer es atrasarnos todos otra vez. Después la señal empieza a escucharse entrecortada. Insisto, entendámoslo. El internet no soporta. Así que, por favor, entendámoslo de una vez por todas. Disculpa que ya les hable en estos términos, pero es que es increíble que en 4 semanas no entendamos, pues, dedicamos todos, si no acatamos la sencilla instrucción de entrar por la vía que está bien, perfecto, pero estamos perjudicando a docenas, decenas de compañeros en el resto del interior del país. Entonces, ustedes mismos se salen con inconvenientes porque ustedes mismos no pueden, al final de cuentas, escuchar bien la sesión. Entonces, por favor, tenemos que salir de una vez de esta situación y ya no generar inconvenientes, ¿eh? Yo estoy acá viendo cómo quito a los que están ingresando, pero de veras es increíble. Puede ser, por favor. Ya les he pedido de favor, yo creo que he hablado como personas civilizadas que somos, pero no entiendo de veras qué sucede. Y veo nombres que se repiten. Entonces, es increíble de veras. Por favor, estudiantes, ya
tomemos el concepto. Ya somos adultos. Entonces, vamos a volver a ver ahorita la presentación, si me lo permite acá. Es un problema, les digo, entra una persona y tenemos inconvenientes acá y habían 5, no puede ser, de veras. Entonces, disculpen a todos los demás. Tenemos que entrar ahora a hablar justamente donde nos quedamos. Estábamos conversando acerca de lo que son ahora las excepciones previas o dilatorias. Fíjese que en materia civil es donde se le conoce más como excepciones previas, aunque la ley, y esto me encantó mucho lo que decía el magistrado Pai Shula, y que está como magistrado de la sala segunda de trabajo y previsión social. Él hacía ver que realmente, excepciones como tal son previas, porque la ley en el Código Procesal Civil y Mercantil las establece como previas. Dilatorias porque nosotros en la doctrina laboral les decimos así, pero realmente, ahorita lo vamos a ir a ver en un momento, pues son excepciones previas, ¿no? Las perentorias, ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Están las perentorias, que por supuesto, como la palabra lo dice, lo que buscan es que perezca. Por eso lo de perentoria. Es así, pretende que perezca la acción. Alguien más se está conectando ahorita. De veras, yo no entiendo. Por favor, ¿qué sucede? Ahorita acababa de escuchar el sonido de que alguien más se conectaba, entonces eso me bota la señal. Por favor, ya no hagan ni el intento, es que eso nos va a perjudicar en serio. Estamos aquí interrumpiendo la clase nada más. Les decía, nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda, que como la misma palabra lo dice, así se llaman, nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Nosotros también podemos decir que estas son excepciones privilegiadas, porque estas se pueden interponer, y así les dicen en civil, de hecho, excepciones privilegiadas, porque se pueden plantear en cualquier etapa del proceso, aún antes de dictar sentencia en segunda instancia, imagínense. Entonces, su ámbito de aplicación es bastante amplio, y ahorita pues vamos a ir entrando a ver pues cada una de ellas. La pregunta que quizá algunos se hacen, entonces, las excepciones son una forma de contestar a la demanda. La respuesta es: las perentorias y las nacidas con posterioridad a contestación de la demanda, por supuesto, son una forma de. Las previas no, porque estas son antes de que se dé justamente el proceso como tal, ¿no? Entonces, esta actitud como tal que se asume, pues no va a atacar al proceso, recordémonos de eso, no lo ataca, aunque vamos a ver ahorita en nuestra ley algunas excepciones previas que de veras tienen carácter de perentorio. Entonces, pues de repente podemos decir que sí, las excepciones son efectivamente el vehículo o medio también para poder contestar a una demanda.
aunque pareciera que las previas no, porque son anteriores a que conozca el juez el proceso, pero aún así, desde luego, por esa circunstancia que tiene, puede ser el caso, ¿eh? Entonces, avancemos y hablemos ahora de las excepciones dilatorias. Bien, aquí tenemos justamente una definición muy exclusiva para las excepciones dilatorias o previas. Recuérdense que realmente las podemos llamar así porque eso es lo que son. Y aquí decíamos nosotros que se alegan in limine litis. ¿Qué significa eso de in limine litis? Bueno, la palabra esta es en latín, en el límite del litigio, es decir, antes de que empiece el litigio, ¿verdad? Entonces, estas antes del pleito, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa in limine litis? ¿Mm? O bien ustedes van a escuchar la palabra, se interponen liminarmente, es lo mismo, ¿verdad? Es decir, antes del litigio. Entonces, estas tienen como fin, por supuesto, principalmente atacar al proceso. Lo que nosotros decíamos aquí, solamente versan sobre el proceso, atacan al proceso. En consecuencia, el proceso se va a detener. ¿Y por qué se tiene que detener? Porque son aspectos y circunstancias que llaman la atención al juez a manera de incidente, en los cuales, pues, por supuesto, no podemos seguir avanzando en conocer las pretensiones del actor sin que antes se logre depurar propiamente el proceso. Entonces, esas son las excepciones. Aquí está la definición. Diríamos que son aquellas acciones sin limine litis que afectan solamente al proceso, ¿verdad? Y que como tal, pues, efectivamente, pues, las interpone el demandado para depurar el mismo. Entonces, recordémonos, se plantea en la primera audiencia o un poquitín antes de que inicie la misma, ¿verdad? Ese es el tiempo que tenemos para poder plantearlas. Obviamente, esto tiene distintas circunstancias que ahorita vamos a ver. Por eso lo primero que les pido es que nos vayamos al artículo 342 del Código de Trabajo. 342 del Código de Trabajo. Ahí vamos a observar cómo se da el tema. ¿Cuáles son? Pues esas no están aquí, ¿verdad? Esas no están en el Código de Trabajo, sino tenemos que ir a la otra ley. Pero veamos lo que nos dice el artículo 342. Dice, previamente a contestar a la demanda, es por eso lo que le decía, ¿ve? O la reconvención, y en la audiencia señalada para tal efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias. Ahí está, eso es previo a contestar a la demanda. ¿Ah? Si yo llevo una excepción dilatoria, simple y sencillamente no tengo que preparar mi memorial para contestar a la demanda, ni siquiera mi reconvención. ¿Por qué? Por los efectos que ahorita vamos a ver que tiene la interposición de una excepción previa. Que aquí la ley no lo dice, ¿ve? Se opondrán y probarán las excepciones dilatorias. Por eso les digo, en laboral, dilatorias, ¿verdad? Y sigue diciendo, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer antes de que se dicte sentencia en segunda instancia. Imagínense. Pero ahorita quedémonos con las excepciones dilatorias. Muy bien. Si usted busca y rebusca en el Código de Trabajo, no va a poder encontrar nada de cuáles son las excepciones
dilatorias. No aparecen. Así de sencillo. Solamente la referencia que ahorita nos hizo el artículo 342, que previo a contestar a la demanda, ¿verdad?, se interponen las excepciones dilatorias. Y estas entonces las tenemos que ir a ver al artículo 116 del Código Procesal Civil Mercantil. Muy bien. Entonces vámonos a esta ley y vamos a echarle un vistazo. Voy a explicar qué son, de hecho, qué son cada una y cuándo corresponde interponer cada una de ellas, para que nosotros también sepamos dicha situación, porque aquí pues no nos va a decir cuándo o por qué interpongo yo cada una de ellas. Pero vea lo que dice el artículo 116, excepciones previas. Si se da cuenta, ahí no dice excepciones dilatorias, ¿no? Eso lo dijo el Código de Trabajo. Por eso concuerdo yo con el magistrado Shulá, quien hacía ver pues, realmente son previas, porque aunque el código diga dilatorias, no, no las menciona cuáles son, solo el Código Procesal Civil y Mercantil que las titula como las nomina, porque de hecho estas excepciones son nominadas y les pone el nombre de excepciones previas. Y dice, el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Primero, incompetencia. De una vez voy a ir haciendo los paréntesis. Cuando yo planteo una excepción dilatoria de incompetencia, ¿se recuerdan ustedes cuando hablamos de los conflictos de jurisdicción? Pues realmente son más que todo conflictos de competencia, yo se los hacía ver. Porque si yo voy a, imagínense que me demandan a una persona ante un juzgado de lo civil y familia, y que también ve temas laborales allá en, en Chimaltenango, pero resulta, apreciables estudiantes, de que en Chimaltenango sí hay, ¿cómo se llama esto? Juzgado de trabajo y previsión social, pues entonces definitivamente por jurisdicción privativa, el órgano jurisdiccional idóneo que debe de conocer es el juzgado de trabajo y previsión social. Entonces, esa es una de las circunstancias que efectivamente pues, se tiene que observar al momento de la incompetencia. Por cierto, recordémonos, de todas las excepciones dilatorias, esto es refrescarles un poquito lo que dije la semana pasada. La primera, que siempre va a conocer el juez, aunque le hayan interpuesto todas las que están ahí, todas las que dice la ley, aunque haya interpuesto 10 excepciones dilatorias, además que esta, la primera que el juez siempre va a entrar a conocer en cuerda separada es la incompetencia, porque obviamente el juez tiene que saber si de verdad él es competente para entrar a conocer el proceso.
De repente, bien, estamos de regreso. Ya hay conexión, ¿eh? Bien. Bien, escuchen esto, estudiantes, yo les digo, sé que la gran mayoría está acatando las instrucciones, yo les agradezco mucho, pero insisto, gracias, ahí estamos, gracias ahí por la confirmación, pero se dan cuenta, uno entra y nos sabotea todo, así de sencillo. Yo no voy a estar deteniendo esto porque yo quiera o porque es mi gusto. ¿Qué ganaría yo? A mí me gusta que me pregunten los estudiantes. Sé que quienes me conocen lo saben muy bien. Eh, Trato de dejar las clases por eso lo más claras posible. ¿Qué más quisiera yo que interactuemos? Pero es increíble que tengamos que estar diciéndole a la gente todo, ya este es el cuarto sábado que le tenemos que estar diciendo a las personas que no se estén metiendo directamente. Es más, yo no sé ni cómo es que le hacen para meterse directamente, porque esto es, prácticamente eso es una usurpación a la señal que yo tengo y prácticamente me la están saboteando. Entonces, si es por preguntas, les digo, no tengo problema con eso. Y creo que dejo la clase lo suficientemente clara. Si ya no se usó fue el Telegram, fue porque muchos mismos discutían y ya vieron, es lo que pasa con las personas, a veces uno echa a perder las cosas, pero bueno, es importante que tomemos en consideración que ya no tenemos que estar haciendo lo mismo, pues ya no se perjudique usted, ya no perjudique a los demás, entiéndalo, ya no se esté conectando directamente. Y muchas gracias a los que han sido, por supuesto, han comprendido esto desde un principio muy bien. Y perdonen, este es el tiempo que nos hacen perder las personas, se dan cuenta de lo que lleva la desobediencia. Así como hay un montón de gente enferma de coronavirus allá afuera por desobediente, igual nos pasa a nosotros. Por no obedecer una simple instrucción, perdemos el tiempo. Qué patético, ¿verdad? Así es nuestra sociedad guatemalteca de patética, que por un grupito de desobedientes se echa a perder muchas cosas. Entonces, seamos muy coherentes, ¿verdad? Porque no solo es en esto, ya se dan cuenta ustedes, es en muchas cosas. Bien, voy a ver cómo comparto ahorita, perdón por el sermón, pero en realidad a veces necesitamos eso, un estartazo para poder reaccionar, es increíble, ¿verdad? Es increíble que la desobediencia hasta dónde nos lleva, tiene consecuencias bien severas. Entonces, seamos obedientes. Incluso, miren, Jesús fue obediente, dice la Escritura. No lo está hablando de religión, pero dicen que fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz, dicen las Escrituras. ¿Qué nos cuesta a nosotros ser obedientes, verdad? Bueno, entonces vamos a ver, ahorita ya me está cargando la situación, entonces, no, eso lo he reportado en Tigo varias veces y ya sucedió, ¿eh? Pero bien, vamos a proyectarles en este momento. Vamos a ver dónde nos quedamos. Y tenemos acá que no carga esto. Vamos a ver un momentito. Ahí estamos. Este tema de las excepciones, decimos que suspende el trámite del proceso. Ya hablando de bueno, estaba explicando realmente. Ahorita me recordé, el interfase nos hizo que yo mismo me quedara en, no sé. Entonces, estaba platicando de cada una de ellas, ya hice memoria. Entonces, primero hablamos de la excepción de incompetencia, les decía que es la primera que se tiene que ver de todas. Lo segundo, que se llevan en cuerda separada. Luego tenemos la de litispendencia, bueno,
En numeral C1 entendemos que es litispendencia cuando hay un proceso previo o que se están llevando dos en un mismo momento. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir una cosa semejante? Les voy a explicar. Ustedes se recordarán cuando hablábamos de que hay personas que trabajan en dos lugares. Esto puede ser un caso típico de litispendencia. Entonces, vimos nosotros que ejecutan el trabajo, digamos, una parte en Guatemala y la otra parte allá en Antigua. Entonces, lo que hace la persona es que plantea un proceso aquí en la Antigua, aquí en Guatemala, perdón, y dice, ay, por si no me sale el de Guatemala, voy a plantear otro en la Antigua. Se la quieren pasar de vivos, ¿verdad? No le dicen al abogado que ya tienen otro proceso. Entonces, empieza un proceso y el otro, repentinamente, pues el demandado, él sí se da cuenta, ¿verdad? Y le dice al, al, al señor juez que, por supuesto, hay dos procesos, ¿verdad? Entonces, el que planteó primero aquí en Guatemala, ¿verdad? Y está el otro que planteó allá en Antigua. Entonces, ahí tenemos la situación de litispendencia. Hay dos procesos iniciados, entonces uno de los dos tiene que terminar. Y el que se quiso pasar de vivo, terminó al final de cuentas por perjudicarse, porque esto va a ser una pérdida de tiempo para él, que ha iniciado dos procesos. Entonces, al final uno igual va a terminar y el otro pues va a seguir, pero mientras tanto va a tener que esperar que se cierre el otro que también se abrió. Imagínense, ¿verdad? El tema de la litispendencia, que es muy similar a lo que ahorita hacía de desobediencia, ¿no? Entonces hay gente que por no obedecer, mejor hago esto, y termina justamente poniéndose la zancadilla a sí mismo. Después pueden hasta culpar al abogado. Es que el abogado fue, ¿no? Y no es así. El tercero, la tercera excepción es la de demanda defectuosa. Esta es muy obvia. Cuando nosotros hemos visto en el artículo 332, ahí hablamos en la sesión pasada acerca de lo que es básicamente los requisitos esenciales. Vimos en ese artículo del inciso A al D, son todos los requisitos esenciales y esos ya sabemos que no pueden faltar. Y vimos que del D al H estaban los secundarios. Y esos son subsanables y pueden ser incluso sin necesidad de colocarlos. Pero el juez lo deja pasar porque él mismo conoce que hay requisitos que son necesarios y otros que no lo son. Pero la otra parte, por tal de que se depure y que entendamos muy bien que las peticiones puede interponer el memorial de demanda defectuosa diciendo de que el actor no ha formulado sus peticiones en forma eh, clara y concreta y en tal sentido se desconoce su pretensión, por así decirle algo. Y en este caso, pues se interpone la excepción dilatoria. Entonces el juez la entra a conocer y eso, pues es otro atraso que en definitiva se da. Luego, en el numeral cuarto aparece la falta de capacidad legal. Mucho cuidado con esta. Acordémonos que nosotros vimos la semana pasada también que los menores de edad, pero mayores de 14 años, esto nos lo dice el artículo 31 del Código de Trabajo, eso para recordarles esto que vimos la semana pasada. ¿Qué nos dice el artículo 31 del Código de Trabajo? Vamos a ir a verlo de una vez. Leámoslo, dice. Tiene capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general para ejercer los derechos, ahí está, los derechos y acciones que deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces, puede ser alguien que solo por querer dilatar el proceso, imagínense que un jovencito de 16 años promueva un juicio y le quieran interponer la excepción, aluciendo de que él justamente es menor de edad. Por supuesto que el juez va a decir, vaya, pero aquí hay una capacidad relativa. Entonces, va a darle, para mientras va a dilatar el proceso en lo que el otro abogado va a contestar que
Ni modo, él es menor de edad, pero la ley claramente lo dice. Tal vez el otro abogado por ignorante o por solo rechazar, porque a veces puede suceder, que por solo atrasar el proceso, pues dice, yo voy a interponer la excepción esta de falta de capacidad legal. Pero vemos la ley lo dice claramente en el 31, ¿no? Y a mí me encanta ese tramo donde dice, para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código. Entonces es muy, pero muy, muy claro, ¿no? En poder expresar esto, nuestra normativa. ¿Qué le parece? Entonces, damas y caballeros, nosotros ya entendemos cuándo se da este tema de, de, de la falta de capacidad. Ahora, si se trata de un niño de 13 años, pues ahí sí va a tener que interponerse la excepción, porque de plano, él tiene menos de 14 años, entonces compareció y le dijo a Lick, sí, es que tengo 15 años y parecía de 15, resulta que tenía en realidad 13, pues ahí sí va a ser necesario que él comparezca por quien ejerza patria potestad y o en su defecto, pues quien ejerza la tutela, ¿no? Luego tenemos en el numeral quinto la falta de personalidad. Bueno, falta de personalidad, hay quienes me confunden definitivamente a lo demás, ¿no? Eh, Vamos a ver acá, perdón que estaba leyendo una cuestión, parece que sí tenemos audio, me estaban diciendo el audio. Bueno, entonces, hablar ahora de la otra, que es directamente el tema de la falta de personalidad. Bueno, personalidad es básicamente, como nos refiere el Código Civil, situaciones que van concatenadas a ejercer justamente el tema de ser la persona idónea dentro del proceso. Imaginémonos que es al revés, que viene un papá y él ve que su hija de 16 años le han violentado, la despidieron solo así después de 2 años de laborar en un lugar y ella no quiere demandar, pero viene el papá y él dice, no, pues yo interpongo la demanda, yo soy tu papá, ejerzo patria potestad, ¡pum! Él inicia la demanda. Aquí el abogado que sabe de la otra parte, que conoce de ley, va a entender que el padre no es quien debe instar la acción judicial, porque la hija tiene capacidad relativa para poder contratarse. Entonces, damas y caballeros, efectivamente, aquí cabe una excepción de falta de personalidad. El papá no es la persona idónea que tiene que demandar, porque ya vimos en la ley que pues, le corresponde a los menores. Y, imagínense, y ahora si el papá la demanda está y la hija, pues es cuestionable y entrará a criterio del órgano jurisdiccional, escuchar en la audiencia, etcétera. No obstante, volviendo a la temática, si solo está el papá ahí, es obvio que la excepción va a progresar de hecho, porque no es él el que trabajaba ahí. Eso es algo de lo que va a hacer ver el abogado. A uno le toca alegar, ese es el señor que está demandando, él no es trabajador de la empresa, a él nunca se le contrató, a él nunca, entonces no tiene que reclamar este derecho. Ahí corresponde la falta de personalidad. Luego nos cita en el numeral sexto la falta de personería. Falta de personería. ¿Qué es la personería? No es otra cosa que la representación. Las personas jurídicas necesitan un representante, pero también las personas individuales se pueden hacer representar. Bueno, imaginémonos que hay un trabajador que le salió ahorita un trabajo, lo despidieron después de 5 años de servicios, así nomás. Lo despiden, pero le sale una oportunidad para irse a Canadá.
y va a ir a ganar dólares, pero aquí tengo el proceso, ¿qué hago? Pues él puede dejar a un mandatario, ¿sí? Pero imaginémonos que se equivocan y lo que deja es un mandato general con representación. Entonces viene su cuñado y él es el que va a ejercer como mandatario y él es el que está dando las vueltas para la temática esta. Y él acredita que está actuando en nombre de un, en este caso, de su cuñado y que todo ese tipo de situaciones efectivamente, pues, están aquí, ¿no? Verificándose que él es el que va a hacer las veces de la otra persona y que así lo otorga el mandato. Pero el abogado de la otra parte sabe muy bien que hay una calidad de mandatario que es la que se requiere para los procesos y es la de mandatario judicial con representación. Entonces le interpone la excepción eh, dilatoria de falta de personería. ¿Por qué? Porque él no tiene las calidades legales, ¿sí?, para poder efectivamente eh, entrar a conocer esta clase de procesos. Entonces, imagínense, ¿no? Eso es la temática que debe de ser, que debe de tomarse en consideración con. Entonces, esto es en cuanto a lo que viene a ser la falta de personería. El séptimo es la falta de cumplimiento del plazo o la condición a la que estuviera sujeta la obligación o el hecho que se hagan valer. Un nombre enorme. Bueno, ¿cuándo puede suceder esto? Imaginémonos un proceso. Bueno, este escenario que tenemos que colocar, lo tenemos que poner por la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, imaginémonos de una empresa que se va a la quiebra y es una quiebra legal, y viene el trabajador y le paga efectivamente su indemnización y le dice, mire, tenemos que terminar por esto, pero no me alcanza ahorita para sus prestaciones irrenunciables, aguinaldo, bono 14, vacaciones. Entonces, hagamos algo. Yo voy a hacer, en este documento me estoy comprometiendo de que en el plazo de 3 meses, cuando yo logre habilitar y vender esta fábrica que me servirá como uno de mis activos para poder liquidar, que ya tengo un comprador posible que va a venir en unos 2 o 3 meses, yo voy a liquidar esto. Pero viene el trabajador y no, él decide irse de una vez a demandar. Imaginémonos que muy rápido lo atendieron, entonces, y que al mes ya le dieron audiencia, que sería algo increíble en este tiempo, pero que imaginemos poniendo el escenario para que nos funcione bien el ejemplo, ¿no? La falta esta de cumplimiento del plazo de la condición en que estuviera sujeta a la obligación. Es decir, recordémonos, el patrono, al otorgar un documento en el que él está diciendo que en el plazo de 3 meses pagará, él interrumpió la prescripción. Así de sencillo. Entonces, el trabajador, por miedoso, por mal aconsejado, por lo que sea, viene y recurrió al órgano jurisdiccional. Entonces, inmediatamente yo como abogado lo que hago es justamente hacer ver de que hay efectivamente una condición, un plazo sobre la obligación y que fue aceptada por él incluso. Y ahí hasta presento el instrumento, se pudo hacer hasta ante notario, efectivamente, donde él reconoció la deuda, pero hizo ver que pues la podía liquidar hasta dentro de un plazo mayor, porque ahorita no le alcanzaba. Entonces, ahí vemos nosotros que esto también funcionaría como una excepción dilatoria. La otra que también tenemos es efectivamente la de caducidad. Esta la vamos a excluir del derecho procesal laboral. ¿Por qué? Porque aquí hay impulso procesal de oficio. Y eso, damas y caballeros, no es otra cosa que efectivamente que el juez se lleva el proceso, así de sencillo, y entonces la instancia no va a caducar. ¿Cuándo hay caducidad? En los procesos civiles. Ahí vemos nosotros que hay caducidad, porque yo interpongo la demanda. Si al juez yo no le digo que abra prueba, ahí se pasa ahí.
Después de 6 meses, de oficio incluso, el juzgado puede venir y hacer operar la caducidad y se acabó el proceso. En laboral no existe la caducidad, insisto, así que solo lo menciono porque una vez lo dejé como referencia, ahora les vuelvo a explicar que no existe caducidad porque el proceso en laboral es impulsado de oficio. El noveno, la prescripción, pues esta es una excepción muy clara en el derecho. La prescripción negativa o liberatoria, pues ni más ni menos nos deja ese plazo, ¿no? Esa situación que efectivamente debemos de verificar que si la ley dice que yo tenía 30 días hábiles para reclamar, en este caso, la indemnización, y vengo a interponer la demanda hasta 60 días hábiles después, obviamente ya prescribió ese derecho. Si tengo, la ley dice, recordemos la prescripción, 2 años para reclamar derechos y prestaciones irrenunciables, y lo hago hasta dentro de 3 años, esto es prescripción. Entonces, esa es la más fácil de todas. Cosa juzgada, bueno, esta es más simple todavía aún, y estas de las que yo les digo, son dilatorias perentorias, ¿no? Esta, desde la prescripción, yo les llamo dilatorias perentorias porque realmente le ponen fin al proceso. Si de verdad se llega a constatar la prescripción, el proceso ahí se quedó. Si de verdad el juez viene a ver, bueno, usted de veras hace 2 años y medio que fue despedido, ¿por qué no motivó nada? Es que se me olvidó, es que me había ganado la lotería y no me importó en ese momento, pero ahora sí, pero ahora ya prescribió su derecho, ¿verdad? Cosa juzgada también le pone fin. Bueno, imagínense, perdió el proceso el trabajador porque el patrono demostró que el despido fue directo y justificado, en consecuencia no le tenía que pagar indemnización alguna. Pero viene, él está inconforme, apeló, la sala de trabajo le denegó y la sentencia está firme. Eso es cosa juzgada. Pero él viene e inicia en otro lugar, en otra demanda laboral por el mismo hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner la excepción dilatoria de cosa juzgada. Pues, la pretensión del actor ya fue versa en sentencia de fecha tal, por la sala tal, que confirmó el fallo de primera instancia del juzgado tal, en el que hizo ver que no ha lugar a la contestación. Este derecho que él cree que se está evidenciando ya fue efectivamente visto de que pues no fue al lugar y pues esto es cosa juzgada. La transacción que definitivamente pues viene a ser también otra excepción dilatoria perentoria, le llamo, porque esa le pone fin también. Transigimos, ¿no? Antes de, mire, usted ya me demandó, pero hagamos algo, usted pide 80,000, yo ahorita cargo 70,000, tómelos o déjenlos. Y dice en ese momento, pues sí, pues uno como abogado notario sabe muy bien, pero no solo, lo recibió y un recibito nada más, no. Entonces, mejor que venga la persona y que automáticamente realicemos el contrato de transacción, donde él está efectivamente renunciando también al litigio que inició, porque recordémonos que el contrato de transacción, ese es el sentido y la razón de ser que tiene, poner fin a un litigio que inició o está por iniciar. Entonces, damas y caballeros, ese es el transcurrir de las 11 excepciones dilatorias que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué características tienen estas excepciones? Bueno, vamos a verificarlas rapidito. O no tan rapidito, para que las entendamos. Suspenden la tramitación del proceso. ¿Por qué? Porque nos vamos a la vía incidental, ¿verdad? Por eso aquí lo colocamos aquí. Su oposición es similar a la vía incidental. Bueno, claro, porque tienen efectivamente un plazo un poquito diferente. No obstante, esto es lo que nos refería al 342, ¿verdad? Cuando nos habla ahí de los tiempos que se tienen, ya vamos a regresar a él. Ahorita vamos a hablar de los plazos y el tema de su oposición. Entonces, vamos a la siguiente característica,
además de que se suspendió el proceso, porque hay que ir a conocer a esta vía similar, están efectivamente en la ley. No me puedo inventar otra porque ya está en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así de sencillo, así de simple es. Su fin, efectivamente, es depurar el proceso. En teoría, esto yo lo pongo siempre entre comillas. Hablamos de una depuración cuando el proceso se quitará de todas ese tipo de situaciones burdas o sin sentido, y vamos a entrar a conocer específicamente la materia de. Otra de las características es que no destruyen la demanda ni la pretensión del actor, es decir, eso podrían seguir intactas, excepto las últimas tres que vimos, porque la prescripción, la cosa juzgada y la transacción, si se llegan a demostrar, esas sí le ponen fin al proceso. No obstante, las anteriores, esas no, pues, esas no le van a poner fin realmente al proceso. El artículo, finalmente, este numeral quinto, nos habla de una realidad. El auto que la resuelve es definitivo. Lo que resolvió, a la excepción dilatoria, ya no lo puede impugnar. Así de sencillo. Son ahí sí que los denominados autos rey, ¿no? Estos no tienen cómo impugnarse. Entonces, eso es lo que tenemos que saber en cuanto a este tema de las excepciones. Veamos ahora el artículo 343 para complementar esta información. Dice, el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos al que le corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que hará constar, en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y resolución de las excepciones. Si fueren declaradas sin lugar hechas las excepciones, en esta propia audiencia deberá procederse de conformidad a lo que establece el artículo 335 y 344. Las excepciones perentorias, eso lo vamos a dejar para después. Entonces, vemos nosotros ahí lo que nos está diciendo la norma, ¿verdad? Y en este caso, usualmente es esto, a menos de que la otra parte diga, pues yo aquí contesto digamos que, imagínense que nos quisieron plantear una excepción de falta de capacidad legal. Perdón, solo porque el jovencito que yo tengo a la par mía tiene 15 años. Entonces, si yo lo que quiero es agilizar el proceso, ahí contesto a la demanda. Y una vez le digo al juez que normalmente los jueces de una vez, entonces se suspende la demanda y se fija, ¿no? Entonces ahí, honorable juzgado, sí, abogado, en este acto, esta representación va a contestar a la excepción dilatoria y se pronunciará. Entonces, automáticamente, ahí, mire, entonces el juez toma nota al respecto y ahí un mismo argumento, según el artículo 31 del Código de Trabajo, que menores de edad tienen capacidad relativa también para hacer valer derechos que emanan de este código. Y como entre las pruebas que ofrecí estaba la certificación de partida de nacimiento, le pongo nuevamente a la vista al juzgador la certificación de partida de nacimiento. Y ahí mismo el juez puede resolver la excepción, por supuesto, antes de entrar a conocer el proceso va a resolver la excepción. Entonces, ahí mismo el juez va a conocer la excepción y va a decir si va a conferir con lugar efectivamente la misma o efectivamente pues señalará mejor un tiempo especial para que esta se solucione. Entonces, automáticamente, como ustedes pueden ver, así es como se da esta situación. El 344 nos dice algo interesante, porque es lo que nos refiere el anterior artículo. Dice, si se hubiere avenido entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación o en la recomendación, así como la impertinente o la de derecho, será rechazada de plano. Aquí viene lo que es importante. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiera hecho antes. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Por eso les decía, el trámite es similar a los incidentes. Los incidentes son 283, ¿no? Cuando son incidentes de hecho. Es decir, 2 días de audiencia a la otra parte, 8 días para abrir la prueba y 3 días para resolver.
cuando son de hecho. Ahora los de derecho, pues eso ya saben que son 2 días de audiencia y en 3 días se resuelve porque el derecho no se prueba. Pero ahora aquí, si se da cuenta usted, el plazo de la prueba es menor. ¿Mm? Vaya, está bien. El juez suspendió la audiencia porque yo no pude contestarla en ese acto. Me vacilé o no tenía la prueba para poder contestar en ese momentito a la excepción dilatoria. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ojo, el 344, a ese pónganle una cruz y una calavera al segundo párrafo, porque dice que dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones. El plazo es de 24 horas y no de 8, como está en la vía incidental de la ley de organismo judicial. ¿Y por qué no? Porque obviamente los incidentes entran a operar en sus plazos según la ley del organismo judicial cuando no hay plazos previstos en la ley. Pero aquí el 344 en el segundo párrafo automáticamente nos dice que son 24 horas, entonces sí hay plazo. ¿Verdad? El juez efectivamente, insisto, ahora el plazo para resolver, pues ahí sí puede ser de 3 días, porque ahí sí no nos dice aquí en cuánto tiempo. Entonces el juez después de esto, después de contestar a la excepción, pues resolverá en 3 días y fijará día y hora para otra audiencia, pero al menos yo ya salí, ya contesté a la excepción dilatoria. ¿Qué le parece? Bien. Excepciones perentorias y nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Bueno, ¿por qué las pusimos juntas? Bien, entendamos primero, hablemos de las perentorias. Las excepciones perentorias se interponen al momento de contestar a la demanda. Recuerda, al momento de contestar a la demanda. Mientras las otras tenemos un plazo mayor para poder interponerlas. Aún en segunda instancia yo puedo interponer una de estas excepciones que efectivamente pues no tengo problema, siempre y cuando la sentencia no sea dictada. Entonces, esas son las situaciones, por eso aquí hemos dicho, eso sí, ambas excepciones persiguen desvirtuar el fondo de las pretensiones expuestas por el actor. Estas atacan no al proceso, sino al derecho mismo. Ambas. Ahora las pretensiones estas que dicen, pues obviamente de una vez las destruimos, ¿no? De una vez vamos a decir que lo que el actor dice no es cierto, porque esto y esto sucedió. Digamos, una de las más típicas, ¿no? La excepción perentoria de pago. Está diciendo que le debo y yo aquí estoy demostrando que ya le pagué. Pero como esas son inominadas, no necesariamente tiene que ser pago. Usted le puede poner excepción perentoria de cancelación de honorarios, excepción perentoria de pago de prestaciones, excepción perentoria, la que sea. Esas son inominadas. A veces ahí más de algún colega puede cometer el error de decirle, mira vos, ¿qué nombre le pusiste? Las excepciones perentorias son como los nombres de los hijos, ¿no? Usted le pone el nombre que quiera, ¿no? Aquí decíamos que las primeras, o sea, las perentorias se interponen al contestar a la demanda, mientras que las otras se pueden interponer aún en segunda instancia, antes de que se dicten revueltas, porque tienen las mismas características. Tienen las mismas características. Primero, no suspenden el trámite del proceso. Estas en cuando la resuelve el juez al dictar sentencia. Es decir, si usted lleva preparado para contestar a la demanda una excepción perentoria, pues lleve una vez todas las pruebas, porque el juez no va a suspender la audiencia. Ahí seguimos, ¿no? Seguimos, y el juez inmediatamente, no es como con las dilatorias, que esas ahí se suspende la audiencia y vámonos, como ya dijimos, a menos que la otra parte, insisto, pues diga que hay que. Aquí, la audiencia sí, y el juez dice, muy bien, vamos a ver si es cierto. Entonces no se suspende el trámite del proceso, no se llevan en cuerda separada, se van viendo durante el mismo proceso, haga la redundancia. Lo que yo les decía hace un instante, que son innominadas, estas no tienen un nombre. Usted las bautizará como mejor le guste. Es así como el juez las tiene que verificar. Luego, desvirtúan el fondo del asunto porque atacan al derecho, lo que también yo les decía.
¿verdad? Por una pretensión perentoria se acabará. El juicio va a tener efectivamente una sentencia que al final de cuentas pues dejará al derecho de la parte actora tirado, o sea, sin que sea declarado el mismo. Contrario sensu a las anteriores que vimos nosotros, damas y caballeros, que pues el auto que la resuelve es inapelable. Aquí vamos a ver que estas pueden ser apelables. ¿Y por qué? Porque las resolvieron en sentencia, ¿no? Entonces, las sentencias en laboral, en primera instancia, son apelables, desde luego. Entonces, por ende, decimos de que estas excepciones son efectivamente apelables. Entonces, esto verificando el tema de excepciones, ¿verdad? Dice el 342, y ahí sí nos podemos ir, volver a leer, porque el 342 es un artículo muy revuelto. Nos habla de todas las excepciones. Así que volvamos a leerlo. Dice 342, previamente al contestar la demanda o recomendación y la audiencia señalada para el efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias. Eso lo leí rápido porque ya lo vimos. Ahora sí, me voy más despacio. Salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes que se dicte sentencia en segunda instancia. Ahí hablamos de las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. En este último supuesto, la prueba de ellas se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de prueba del juicio o en auto para mejor proveer, si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Bien. A ver, recordémonos. En la primera audiencia, desde ahí se empieza a recibir prueba. Pero si yo planteé ahí mi excepción, recuérdense que después de esa primera audiencia, el juez puede realizar hasta 2 audiencias más solo para diligenciar prueba. Entonces, en esta segunda audiencia, que será para diligenciamiento de prueba, se tiene que llevar la prueba de la excepción perentoria, a más tardar. Mejor si usted la lleva de una vez, es lo que yo les digo, porque no se va a tramitar. Sin embargo, todavía la ley confiere el plazo de a la audiencia más próxima se puede presentar esa prueba. Como la ley dice que son hasta 3 audiencias, ¿verdad? Entonces, si yo interpuse una excepción nacida con posterioridad a la contestación de la demanda en la tercera audiencia, porque resulta que hasta ahí transigimos, entonces, damas y caballeros, ahí la prueba, si no la llevaba ahí, la puedo ofrecer en un auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar en su momento lo hablaremos, o para mejor proveer es lo mismo, lo hablaremos cómo es que se da. De momento, pues téngalo usted en cuenta que es así como se percibe esta situación. Entonces, retomemos el 342. ¿Qué dice? Las excepciones perentorias se opondrán en la contestación de la demanda o de la reconvención. Pero las nacidas con posterioridad y las de pago, ¿no? Prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Aquí prácticamente volvió a mencionar la ley que las excepciones de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, que son dilatorias, Ustedes ya lo vieron en el 116, son dilatorias, pero por eso les decía dilatorias perentorias. Esas le pueden poner fin al proceso y resulta que se vuelven privilegiadas porque las puedo interponer hasta antes de dictar sentencia, como ustedes ya se dieron cuenta. Entonces, esa es la situación que se da. Y si ya no me cabe tiempo para poder presentar la prueba en esa tercera audiencia, yo le solicito de una vez al juez que abra auto para mejor proveer. Ya no le pido otra audiencia, porque la ley no da más que 3. Recordémonos, la ley solo nos da 3 audiencias, y eso nos lo dice el artículo 346. Vámonos ahí para entender esto de las 3 audiencias de prueba máximo que tiene el Código de Trabajo en el proceso laboral. Dice, artículo 346, todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Lo que yo les decía, mejor si usted lleva todas sus pruebas de una vez y así, por concentración procesal, usted termina ese proceso rápido. Dice,
Al efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor a 15 días. Pues eso de los 15 días. Tal vez, bueno, eso lo dice la ley y a nosotros se nos tiene que quedar, la verdad. Pero en la práctica, ojalá fueran 15 días. A partir de la primera audiencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Vean lo que sigue diciendo. Extraordinariamente, dice, y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para ese objeto. Ya vieron, caso excepcional. Esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días contados a partir de la segunda audiencia de comparecencia. Otra vez el plazo, lo dice la ley. A usted se le tiene que quedar, no hay de otra. Después de la primera audiencia, 15 días la segunda, después 8 días la tercera. Pero el plazo en la práctica es otra cosa. Entonces dice, esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días contadas a partir de la segunda comparecencia bajo la estricta responsabilidad del tribunal. Ahí está. Entonces, si usted sigue leyendo, ya no nos habla de una cuarta audiencia, ¿no? Hasta ahí. Y para que lo vean, dice, el Tribunal de Trabajo y Previsión Social tiene la facultad para señalar términos extraordinarios cuando la prueba debe percibirse en lugares fuera de la República. Esto ellos lo agarran, no necesariamente porque la prueba esté fuera de la República, sino porque, bueno, obviamente los jueces se justifican el hecho de que pues, están muy saturados. Igualmente, quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo o por todas las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir. Entonces, ahí no se dejan de recibir las pruebas. Eso me mandaría al artículo 357, que es lo que me habla del auto para mejor fallar, del que hablaremos en su momento. Porque ese yo lo puedo pedir a criterio, también es una facultad del juez si me lo deniega o no, pero si yo le estoy interponiendo en ese momento al juez una excepción, decía con posterioridad a la contestación de la demanda en esa tercera audiencia, yo solicito que como no me, por la situación, incluso la puedo interponer verbalmente, porque ahí mismo nos dimos cuenta de que ya había prescripción, por así decirlo, entonces yo ahí mismo, no es necesario que haya papel, ahí mismo de viva voz, yo interpongo mi excepción y ofrezco la prueba en un auto que solicito respetuosamente al señor juez que abra para diligencias para mejor proveer para demostrar la prueba de que el señor fulano tal en tal fecha salió y que el derecho pues ya prescribió de él, ¿no? Entonces, eso es lo que podría suceder en un momento determinado. De la contestación de la demanda, bueno, esto es muy simple de ver. Lo más, yo diría, la forma más compleja son las excepciones. Las hemos visto, pienso yo, pues un tanto rápido, pero de la forma más factible de explicar para que entendamos cuándo interponerlas. De forma oral o escrita, yo puedo contestar a la demanda, ya lo hemos visto, artículo 333 es efectivamente la situación que yo tengo que fijar. Los requisitos para contestar a la demanda son los mismos que tiene para interponer la misma. Tengo que echar a ver el artículo 332, solo que cuando yo contesto la demanda, ojo, ahí ya sé ante qué tribunal, ¿no? Esa es la única diferencia, diría yo. Ahí sí ya pongo juzgado quinto, sexto, séptimo, el que sea, de trabajo y previsión social, porque ahí ya conozco. Lo que no es necesario es que tenga que poner fulano de tal, ya de datos ya conocidos en el proceso, ya no estoy individualizando tanto al actor, porque yo ya, él ya dio sus datos, entonces ya no tengo que por qué volverle a colocar todos sus datos. ¿Cuándo es la oportunidad procesal para contestar a la demanda? Pregunta que algunos se harán o hasta de privado. En la primera audiencia señalada para tal efecto. El juez, después de escuchar al actor que si no va a modificar, es lo primero que hace, ¿no? Después de que verifica la comparecencia de las partes, le dice al actor que si no quiere modificar o no la demanda o ampliarla, perdón, en ese momento
luego le da la parte al demandado y le dice, señor demandado, ¿cómo va usted a contestar a la demanda? Y ahí está. Ahí es el momento en el cual puede plantear sus excepciones perentorias. Incluso si antes no planteo el memorial de las excepciones dilatorias, ahí mismo, señor juez, antes de contestar a la demanda, esta representación quiere plantear la excepción dilatoria de esta. Ahí de una vez la pueden. Pero sí, hay que hacer referencia a que antes de contestar a la demanda, porque si no me puede echar el otro abogado si está pilas y decir, señor juez, yo te pongo excepciones dilatorias. Señor juez, él ya está contestando la demanda, entonces él no está interponiendo una excepción dilatoria, él está interponiendo una excepción perentoria. De eso es, ¿no? De estar muy atento y el proceso laboral es oral y se trata de estar muy atento definitivamente para ver qué error puede cometer el adversario. Entonces, eso es respecto a la oportunidad, solo es una. Yo no puedo venir y contestar a la demanda, si no contesto ahí nada, me voy en contumacia, bueno. Y el juez dice, bueno, vamos a hacer prueba en la siguiente audiencia, en la siguiente yo quiera venir e interponer una excepción perentoria, ahí ya no al lugar, voy a contestar en ese momento en sentido negativo, no al lugar, porque ya pasó mi momento para poder contestar a la demanda. Entonces recordemos que el proceso de trabajo es de conocimiento, entonces tengo que en el momento idóneo poder contestar a mi demanda y es en ese momento, en la primera audiencia, cuando el juez me dice que cómo voy a contestar yo mi demanda, ese es el único momento que yo tengo para decirle cómo. ¿Qué actitudes puede tomar efectivamente el demandado? Bueno, puede contestar en sentido negativo diciendo que niega categóricamente todo lo que está diciendo el actor porque el actor dice que fue despedido injustificadamente y él dice que no, que fue despedido de forma justificada y le mostró que fue por escrito y le dio los motivos de por qué lo despidió justificadamente. Entonces voy a contestar en sentido negativo. Puedo plantear las excepciones perentorias. Por supuesto, en ese momento yo puedo venir y no, si usted que está hablando, si yo le pagué, entonces interpongo mi excepción perentoria de cancelación total de prestaciones irrenunciables o si no, simplemente excepción perentoria de pago. Con eso ya le pongo fin al proceso. Ahora bien, pues está el allanamiento. Allanarse no es otra cosa que efectivamente tomar parcial o totalmente por válidas las pretensiones que el actor está realizando. Entonces decir, bueno, sí, él tiene razón, yo ya no le pude pagar todo, pero sí le pagué una parte. Entonces hay un allanamiento parcial. El juez toma nota, por supuesto, de lo que es parcialmente y el proceso sigue efectivamente en lo que no ha logrado dilucidar. Ahora sí, de una vez se allana ahí totalmente, bueno, ahorita vamos a ver el efecto del allanamiento, cuando es total. Y la otra modalidad que tengo para poder contestar es interponiendo la reconvención. La reconvención es otra cosa que la contrademanda. Yo en ese momento puedo contrademandar efectivamente a la persona. Imaginámonos que él dice, es que estoy reclamando que por despido indirecto. Y al contrario, viene el patrón y dice, no, si él solo se fue y no me dio ni aviso, yo lo vengo a contrademandar porque por culpa de él tuve que contratar de urgencia a una persona, no me dio aviso, tenía 5 años de trabajar ahí, solo se fue, yo le pagaba al día todo, entonces contrademando, porque tuve que pagar a una persona, le estoy pagando más y le estoy viniendo a contrademandar porque esa situación no me parece y a esta persona le tuve que pagar hasta más porque fue de urgencia, repito. Entonces, ahí está la reconvención, o sea, la contrademanda, que es muy válida también en materia laboral. Esas son las otras modalidades que tenemos para contestar a la demanda. Vimos nosotros la semana pasada, la rebeldía también es una actitud, pero es una actitud omisiva. La confesión ficta también, ¿verdad? La diferencia entre una y otra, alguien por ahí me podrá decir, y yo no entendí muy bien la diferencia entre rebeldía y confesión ficta. La rebeldía es no comparecer efectivamente al juzgado. La confesión ficta puede ser que yo sí comparecí, pero no quiero contestar a la confesión judicial. No confeso de forma ficta. O dentro de la misma rebeldía pidieron en mi declaración judicial y obviamente como no la presté, también hay confesión ficta ahí. Entonces, esas son las dos circunstancias en las que se dan. Como pudimos ver, también se puede contestar en sentido negativo, negando categóricamente, desde luego, todo lo que es el actor.
planteando excepciones perentorias que van a ponerle fin al derecho prácticamente que está reclamando la parte actora. El allanamiento, que ahorita vamos a ver un poquito sus efectos. La reconvención, que esta pues seguramente hablaremos en la siguiente sesión, porque el programa así nos lo pone. Para mientras, este es el último tema de hoy, el allanamiento. ¿Qué efectos tiene? Recordemos, allanarme es aceptar total o parcialmente las pretensiones del actor. Eso es allanarme. No es una cuestión complicada. Dependiendo del derecho, así va a ser la definición, ¿verdad? El allanamiento en materia penal es otra cosa. Ahí estamos hablando de ingresar a un bien inmueble, ¿no? Ese es el allanamiento en materia penal, pero como esto no es penal, sino es laboral, entonces el allanamiento aquí es la aceptación, ya lo dijimos, parcial o total de las pretensiones del actor. Decíamos que si estos son los primeros efectos, ¿verdad? Si es parcial, se continúa el proceso hasta los puntos donde no hubo arreglo y el juez, por supuesto, hace la resolución de los puntos en los que sí hubo arreglo, ¿verdad? Como que dijera el patrono, señor juez, yo aquí acepto, no le pagué sus prestaciones, ni su aguinaldo, ni su 1.14, no se los pagué, pero sí le pagué su indemnización y le pagué sus vacaciones. Las otras dos son lo que debo. Entonces yo me allano, en el sentido de que sí le debo, pero no todo eso que él dice. Pues dice, muy bien. Entonces, tomamos nota al respecto. Y se continúa sobre esos puntos que están ahí en litigio. Ahora, cuando el allanamiento es total, esto llama poderosamente la atención. Podríamos decir que el juez debería dictar sentencia inmediata, pero lo que sucede es de que la ley no dejó el plazo previsto. Entonces, aquí es donde pues tenemos que recurrir también a la ley del organismo judicial, al artículo 142 de la ley del organismo judicial, que es la que nos va a decir efectivamente el tema este de los plazos de las resoluciones y demás. Dice ahí, plazos para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días. Ahí está, por eso les decía cuando hablábamos de los incidentes y de las excepciones dilatorias. El juez resuelve dentro de 3 días porque la ley así se lo dice. Ya dado que el Código de Trabajo no dice en cuánto tiempo resuelve, él tiene que resolver dentro de 3 días. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la ley del organismo judicial. La sentencia dentro de los 15 días después de la vista. Como aquí no dice la sentencia de allanamiento en cuánto tiempo tiene que dictarse, y aunque se haya allanado, la otra parte pues tiene que dictarse la misma hasta dentro del plazo de 15 días, porque así lo dice la ley, ¿verdad? A pesar de que usted dirá, pero ¿cómo es posible si el artículo 358 dice que si es por rebeldía la dicta en 48 horas, que si es en proceso normal en un plazo mayor de 5 o 10, ¿sí? Pero como no tiene en tema de allanamiento, pues el juez se puede demorar hasta 15 días en dictar la sentencia cuando fuera objeto de allanamiento. Vamos a la ronda de preguntas y nos dice cuál es la única excepción dilatoria que no procede dentro del proceso laboral. A ver si pusieron atención. Estas no me las tienen que contestar a mí, así que ya saben, solamente ténganlas ahí, ¿eh? Luego dice, ¿en qué momento procesal se interponen las excepciones perentorias? ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Y la tercera, ¿cómo se puede contestar a la demanda? Ya vimos algunas de las modalidades, ahí las anotan ustedes también, ¿verdad? ¿Cómo se puede contestar a la demanda? Ya vimos recién ahorita distintas modalidades de cómo contestar a la misma, en sentido negativo, excepciones, etc. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a hacer ahorita nuestra respectiva retroalimentación, que nos servirá para tratar de dilucidar cualquier duda que uno pueda tener. Primero, hablamos hoy de las excepciones. Vimos que dimos una definición general, ¿no? En la cual pues dijimos que estas son
títulos o motivos que pueden servir como defensa, como contradicción, etcétera, ¿no? Entonces voy a tratar de dejar la pantalla completa. A ver si... Ahí estamos. Entonces les decía, dilatar, enervar el proceso, ponerle fin. Vimos que hay 3 clases de excepciones en el proceso laboral: las dilatorias o previas, las perentorias y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Pudimos analizar que las dilatorias o previas son in limine litis. Eso significa que cuando está antes de que inicie el proceso en sí. Entre sus características vimos que suspenden la tramitación del proceso porque se llevan en cuerda separada forzosamente. Vimos que son nominadas porque el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice cuáles son los 11 tipos de excepciones que hay. La tercera es que su fin es depurar el proceso, aunque yo lo pongo entre comillas porque realmente a veces solo sirve para atrasar al proceso, pero bueno, eso no lo puede decir la doctrina, eso lo digo yo nada más porque así parece en la práctica. La otra es que no destruyen la demanda del actor, ¿verdad? Sus pretensiones normalmente no se destruyen, excepto las otras 3 excepciones dilatorias que tienen carácter de perentorio, como ya las citamos acá: cosa juzgada, prescripción y transacción. Esa le pueden poner fin liminarmente a un proceso. Y la otra es que el auto que resuelve estas excepciones es definitivo, no lo puedo impugnar, ¿verdad? Esa es una de las situaciones que se da dentro de las excepciones dilatorias. También estuvimos platicando acerca de las excepciones perentorias. Esta lo que busca es desvirtuar principalmente el fondo de las pretensiones del actor, es decir, va a atacar al derecho mismo. Vimos las excepciones nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda. Estas, pues, de igual forma van a buscar atacar el derecho que tiene el actor. La diferencia entre una y otras es de que las perentorias, al momento de contestar a la demanda, mientras que las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda, tengo un tiempo amplísimo para poder interponerlas, porque aún en segunda instancia las puedo interponer antes de que se dicte sentencia, eso sí. Luego estuvimos hablando de sus características. Ambas tienen las mismas características. Uno, que no suspenden el trámite del proceso. Obviamente se interponen y el proceso sigue y el juez las va a resolver en sentencia, ¿no? 2, que son innominadas, no estén ahí con que, ay, ¿qué nombre tendrá? Porque esos son ustedes los que la van a bautizar, ¿sí? 3, desvirtúan el fondo del asunto porque van a atacar al derecho, no al proceso, atacan al derecho, ¿verdad? Es decir, demostrando que básicamente pues el actor ya no tiene derecho, valga la redundancia. Y la cuarta característica, que contrario sensu a las anteriores, porque vean que son contrarias, y las otras vimos que las dilatorias, el auto que la resuelve es definitivo. Contrario sensu, las excepciones dilatorias, como se resuelven en sentencia, entonces son apelables, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces ya las puede conocer una sala de la Corte de Apelaciones. Otra de las cosas que pudimos ver es hablar un poquito de la forma en que se puede contestar a la demanda. La demanda se puede contestar también, así como se interpone de forma oral o escrita. De la misma manera yo puedo contestar a la demanda de forma oral o escrita. Los requisitos que nada más tengo que llenar son los mismos que establece el artículo 332 del Código de Trabajo, y eso pues nos lo dice también en el último párrafo del artículo 332 del Código de Trabajo. ¿En qué oportunidades es que se plantea la contestación de la demanda? Hemos hablado que es en la primera audiencia señalada para el efecto. Si yo después quiero contestar a la demanda, pierdo, ¿verdad? No tengo ahí con qué. Luego estuvimos platicando también las formas que existen. ¿Cómo se contesta a la demanda? Se puede contestar en sentido negativo. Bueno, desde la semana pasada vimos que puede ser a través de la rebeldía y confesión ficta, ya sea porque se dé una o ambas, porque ya sabemos de que si se declaró rebelde y tenía al mismo tiempo confesión judicial, se fue también por confeso fictamente.
en sentido negativo, planteando excepciones perentorias, que ya las vimos, puede allanarse, vimos que ahorita hablaremos del allanamiento, y a través de la reconvención, que hablaremos la otra semana más fuerte de ella. El allanamiento, pues, damas y caballeros, no es otra cosa, como bien dijimos, muy diferente a lo penal, es prácticamente aceptar parcial o totalmente las pretensiones del actor. En el caso de allanarse, pues parcialmente el juez toma nota y resuelve sobre esa situación, continúa el proceso sobre la parte que aún no tiene acuerdo. Si se allana totalmente, pues el juez determinará ahí, cerrará la audiencia y resolverá dentro del plazo de 15 días, prácticamente pues declarando que el demandado aceptó todas las pretensiones del acto, ¿no? Eso es básicamente lo que hoy hemos platicado. Bien, pues bueno, terminamos prácticamente la sesión. Volviendo a decirles, estudiantes, que la plataforma, para mí es patético tener que repetir esto, pero lamentablemente lo tengo que hacer porque empezamos bien, y en medio no muy, y ahorita pues estamos terminando. Entienda, estudiante, que si usted entra, nos tira la señal. Con uno que entre, tira la señal. ¿Por qué? Yo no lo sé, yo no soy técnico, yo soy abogado, yo no soy ingeniero en sistemas. Yo no sé de eso. Ya les he preguntado ya en la universidad y no comprenden también por qué se cae, pero con uno que entre, se cae. Así que solo con usted, bueno, si es buena la mala suerte, que lo lamento. Estoy en toda la disposición de dar mis clases. Por eso es que les va a decir que no entren directamente al Google Meet. Además, yo no entiendo cómo es que están entrando directamente, cuando esa es mi dirección para poder entrar yo, que soy el catedrático. Así que, por favor, entren por la plataforma y evitémonos perjudicar a sus demás compañeros. Insisto, a mí no me perjudican tanto, es a sus compañeros, pues, porque yo quiero dar la clase, pero de hecho usted se perjudica porque usted deja de recibir la clase. Así que, por favor, analícelo, hagamos las cosas de manera sensata, ¿eh? Y la próxima semana pues será la 5ª sesión, así es que feliz tarde, se cuida.